empezar esta conversación preguntando si pensáis que nuestra educación nos prepara para vivir en una sociedad diversa, socioculturalmente. La primera sensación que tuve cuando la primera vez que llegué a Europa, fui a Italia y mi sensación fue, estoy entrando en el libro de historia. Pero también fue descubrir que, claro, como nuestra historia comienza desde el descubrimiento de América para aquí para adelante, es como que todavía no tenemos historia, no tenemos identidad, porque no lo estudiamos, porque no lo sabemos valorar, porque no nos enseñan a valorar todo lo que tenemos. Yo ahora, viviendo acá, valorizo y todo lo que tengo de aquel lado, toda mi cultura, todo mi origen. Ahora entiendo por qué tales y cuales cosas pasaron de aquel lado, sabiendo que estoy aquí, y quiero aún mucho más a lo mío. Todo empieza en la época oscura, después de la caída del Imperio Romano Occidental. Y la cuestión es que las tribus vándalas, todo esto que hemos estudiado todos, destruyen la civilización como tal, volviendo a construir la civilización en la lucha contra los musulmanes, pero también aprendiendo los unos de los otros. Inventaron el cero, inventaron un montón de cosas que después los cristianos fueron aprendiendo. Siempre ha sido un toma y daca. Esto es importante, siempre ha sido un toma y daca. Incluso con China y Europa, la ruta de la seda dio muchísimas cosas a ambas partes. Como venía diciendo la compañera, la historia de América para la cultura, digamos, mundial, empieza con el descubrimiento castellano, porque no español en aquel entonces, por parte de Colón. Iba a decir algo sobre, por ejemplo, muchas historias de las tribus americanas, también pasa en África, en Asia y en muchos otros lados, que sé que no se enseña su cultura en sus respectivos países, y me parece feísimo porque se está perdiendo, y todo lo que sea cultura, por lo que decía antes del intercambio, porque sabrás seguro algo que no sepamos nosotros, que esa planta cura esto, y nosotros no lo sabemos, seguro, segurísimo en cualquier parte. O sea que es útil, ya partiendo del egoísmo, que se empieza a tener en cuenta la historia de América o la historia del mundo en general con la colonización africana, la historia de Asia con la colonización en Asia, y así progresivamente. O sea, Europa siempre sale en la historia, y este era el punto, porque Europa crea, entre comillas, muy mal, porque fatal, los países actuales crea la historia. Yo creo que como hace mucho tiempo siempre ha existido este teocentrismo y el hombre como el centro del mundo, y ahora mismo como Europa como centro del mundo. Creo que también hablamos de descubrir América cuando realmente fue una conquista. Creo que nunca ha interesado dar ese poder a esas civilizaciones y sobre todo a todo lo que es el sur de lo que es el planeta Tierra, como es América del Sur, África, otros continentes, siempre han restado importancia. También coincide con el tipo de piel, de idiomas, de colores y de diversidad que tenemos, ¿no? Siempre lo del norte ha sido todo mucho más occidental y evolucionado, como ellos dicen, que el resto. Yo creo que por eso siempre han tenido esa superioridad moral para incluirse ellos principales en todos los escenarios, ¿no? Tanto de... Cuando han evolucionado más a costa de pisar a los demás y luego creyéndose superiores. Obteniendo los recursos de países con menos disposición tanto capital como económica, como de apoyo político, y yo creo que eso es lo que siempre ha nutrido que la historia siempre se enseñe. Creo que todos hemos visto fotos en los libros de típico chico, chica, blanca. Creo que hasta únicamente en inglés. Yo recuerdo ver fotos de a lo mejor una chica musulmana con velo, una persona asiática o una persona negra, pero siempre que encontraba los libros de castellano, matemáticos o lo que sea, todas las personas eran cisgénero, ¿sabes? Heterosexuales con el mismo sintonía, ¿no? Y nunca se ha dado esa diversidad, tanto de colores como de diversidad en otros aspectos. En el caso de México, llevamos historia desde tercero de primaria y te enseñan primero la historia de tu estado, que es algo parecido aquí a la provincia, y poco a poco vas aumentando, por así decirlo, en cuanto a región. Después viene la historia de México, luego viene la historia mundial, etc. Y en la historia de México te enseñan toda la cuestión prehispánica y te hablan de las diferentes culturas, maya, olmeca, azteca, etcétera, y cuáles fueron sus descubrimientos. Ya había un cero, ya había la cuestión de comercios, intercambio de alguna cosa por otra, estaba la cuestión de la agricultura, astronomía, en fin, tenían varias ciencias desarrolladas, y creo que esa parte en México sí se enseña. Y bueno, viene luego lo de la conquista.
viene el catolicismo a poner una imagen sobre pirámides o a poner una imagen religiosa sobre algo que para nuestros indígenas era algo representativo ante una deidad. Entonces vienen a hacer este cambio de un politeísmo a un monoteísmo. En su momento lo romantizan porque es como algo que nos vino a salvar, algo bueno, dejar de un lado nuestro politeísmo a convertirnos en alguien religioso. Sin embargo, no hablan de todo lo que sufrieron esas personas durante este cambio de una religión o de una creencia a otra. Y pues nos vienen a poner la imagen de alguien europeo, blanco, ojos de colores. Y quiero pensar, porque en algún punto en nuestra cabeza crecemos con la idea de que el extranjero es más que uno, que el europeo vale más que un latino o que un mexicano. Y no sé si es algo personal, que a lo mejor yo crecí con esa idea y muchas veces no vemos el tesoro que está en nuestro propio país. Y como decía Daniela, uno cuando está ahí no lo ve e idealiza salir y ver y conocer y descubrir como toda esta parte bonita que nos contaron de este lado del mundo, pero cuando uno sale se da cuenta de que tu país es muy rico en cultura, en tradiciones y en muchas cosas, y hasta entonces es cuando valoras lo que tienes. ¿Cómo os imaginaríais los centros educativos de tal forma que se estimulara la convivencia en el respeto, la equidad de género, el respeto hacia diferentes culturas y la diversidad multicultural? Ahora trabajo como profesora y estoy en centros educativos y muchas veces me ha tocado y me toca trabajar con estos grupos que le llaman grupos de acogida, donde están todos los chicos inmigrantes en esta clase, pero por un tema del idioma, porque como tienen que aprender una de las lenguas vehicular de la isla, tienen que ir a un grupo de idioma, entonces están todos juntos ahí. Pero eso no quiere decir que se respete la identidad de cada uno. Entiendo lo que estos niños pueden llegar a sentir, el hecho de salir de su tierra, cambiar a otro lugar, tener que aprender otro idioma, y en cierta manera uno está como anulado culturalmente, porque no se puede expresar, porque no encuentra a alguien con quien compartir lo que siente, lo que vive, lo que quiere. Uno no puede hablar tranquilamente en su idioma, con sus expresiones, porque la gente no te entiende, entonces uno tiene que acomodarse y camalearse con el entorno. Sí estaría bien que al menos haya un poco más digamos, desde arriba, desde educación, este respeto a la diversidad. ¿Cómo me gustaría que fuera? No se me ocurre nada en concreto, pero sí que, por ejemplo, al momento de estudiar idiomas, que aprendamos expresiones de los otros países, que aprendamos esta riqueza que hay en cuanto al idioma. Yo tengo particularmente este año una experiencia con 2 alumnos que han venido de Polonia que casualmente hablan inglés. La problemática que tienen los otros profesores o lo que ven los otros profesores es que los niños no se integran, los niños no hablan, los niños no quieren hacer la tarea, en la casa no los ayudan, bla, bla, bla. Y yo veo una situación diferente. ¿Por qué? Porque cuando el niño me habla y me dice, profe, es que esto no lo entiendo, yo soy capaz de decirle, bueno, mira, esto en inglés, y que es ya para ellos otra lengua y para mí también otra, llegamos a un acuerdo, yo les explico algunas cosas y ellos entienden. Pero ¿cómo puedes explicarle a alguien un idioma si vos no hablas su idioma? Si yo, por ejemplo, creo que me viene un niño inmigrante, por así decirlo, me viene de un país que no me sabe hablar mi idioma y yo tampoco sé hablar el suyo, de alguna manera yo voy a echar la iniciativa para que el niño se empiece a comunicar conmigo, haga el esfuerzo de aprender igual que yo su idioma, por ejemplo, aunque sea con gestos o con... Y también otra opción que diría yo de eso de que excluyen a los niños, siempre otro niño va a ayudar más a un niño.
Siempre lo he visto, al menos lo veo así yo, por cómo he crecido, en mi ambiente, en lo que he llegado a estudiar, en temas así, y creo que es lo mejor que podrían hacer. Lo malo que desde niño, como nos han enseñado, es como hay que separarlos porque no nos entendemos, tampoco voy a hacer el esfuerzo de entenderte. Y ahí está el fallo. O por X fobias o miedos de inseguridad, no te puedes abrir y preguntarle al profesor en una clase de 30. Y por eso yo también te discriminaban, y era como, te hace dudar hasta de ti mismo en qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Es decir, ¿lo hago bien para la sociedad o lo estoy haciendo bien para mí? Algo que nos estamos fallando, la sociedad en sí, la educación, todo es la falta de comunicación. La falta de ir a una persona y preguntarle directamente y comunicarse unos con otros. Y, no sé, insinuamos, marcamos estereotipos, esto tiene que ser así, si no ya nos enfadamos. Y luego el tema de la opinión. Yo quiero ser positiva, claro que tiene que cambiar y va a cambiar, por supuesto, porque opinar todo el mundo tenemos que opinar, es más, es que debemos opinar. Si pensamos todos igual, no sé cómo acabaría la cosa, no bien. Tenemos que construir entre todos, esto es lo bueno del ser humano y la diversidad, y que es una riqueza que a mí, bueno, personalmente no sabría vivir sin ella. Una propuesta que yo haría para incluir un poco más la diversidad dentro de las aulas sería romper con la segregación. Hoy en día hay muchísimas aulas burbuja, ¿no?, donde sacamos a alumnos de las aulas que o no hablan el idioma o tienen algún tipo de necesidades educativas, y en este caso estamos empeorando o agravando el problema de la diversidad. En lugar de crear aulas donde haya otro tipo de metodología fuera de lo tradicional, por ejemplo, en el caso de alumnos migrantes que cuando tienen que venir tienen que aprender el castellano y el catalán. Aparte de ese duelo migratorio que ya están sufriendo, intentan incluirse en una nueva sociedad, y lo que hace la propia aula es volver a sacarles de su clase para volver a segregarles con otro tipo de alumnado extranjero, que en este caso, bueno, se mejora la diversidad, pero seguimos segregando. Luego nos preguntamos que por qué hay guetos, por qué hay bandas, por qué vienen aquí y se juntan solo entre ellos y no hacen por qué. Pero si ya desde la misma escuela estamos promoviendo esa segregación, no facilitamos la interculturalidad, ni la diversidad, ni el aprender unos de otros. Porque yo creo que tanto se podrían enriquecer muchísimo estos alumnos cuando creamos estas aulas burbuja y los separamos. Alguna de las cosas que también se podría hacer sería, hablando desde mi punto personal, es capacitar a los profesores, ¿bien? Porque los profesores también tienen participación en este tema porque están dentro de las aulas, y ellos también tendrían que enriquecer su cultura y conocer un poco más de los compañeros con los que tienen y de la gente que llega, y conocer un poco más sobre el entorno de donde vienen los niños para poder entender. O sea, es difícil entender si uno no ha migrado. Eso es súper, es básico, porque yo lo vivo. Y yo intento que mis alumnos no sufran tanto el cambio o ayudarlos un poco al cambio. Ellos se sienten un poco más acogidos y acompañados. Pero no todos los profesores son capaces de hablar en otro idioma, por ejemplo, en inglés en este caso, y se cierran solamente en catalán y castellano. Yo estimo que los niños tienen que seguir manteniendo su identidad cultural, y eso es algo que se debería trabajar en las escuelas. Yo trabajaría dos pilares fundamentales, que es el lenguaje inclusivo, incluyendo a todas las lenguas, todas las culturas y toda la comunidad educativa, no solo los profesores. Por parte de, digamos, de los libros de texto que tenemos, dejan mucho que desear, ¿no? Segrega que lo que no es blanco, europeo y hombre es un problema. Es un síndrome, es una enfermedad, está mal o es diferente, ya te lo van marcando, es secundario, diferente, y yo creo que es esto, ¿no? Yo trabajaría la ecoeducación como una asignatura obligatoria. Hablando de las familias y de cómo viene esta relación intercultural desde casa, ¿creen que nos educan o educamos para esta diversidad intercultural? Pues yo, por ejemplo, el tema de diversidad y todo eso, a mí me lo han enseñado desde casa, me han educado desde niña que nunca hay que juzgar, nunca hay que discriminar. En mi caso, como yo vengo de una familia católica cristiana, y estudié en un colegio religioso, la primaria, la secundaria, fui educada, digamos, en estos valores de
que no hay que discriminar. No tenía en ese momento la conciencia de que yo podría llegar y viajar y estar en otro lugar y sentirme discriminada. Entonces, claro, cuando la sensación que yo tuve cuando llegué acá, sí, que la gente me miraba raro, que me decían, ¿y tú de dónde eres? Y cosas de esta. Entonces yo decía, pero he viajado, tengo la posibilidad de viajar y estoy ahora acá, y ¿por qué me tienen que mirar de alguna u otra manera? Porque hablo de alguna de otra manera, porque no soy blanquita de piel, y cosas como esta. Sí he sentido que yo sí he sido educada para no discriminar, pero toda la parte de la valoración cultural la tengo más presente, o creo que he aprendido en el momento en el que he tenido que viajar y he tenido que salir de Argentina y estar en otro lugar. Me encanta usar mucho la pedagogía fuera de casa, ¿no? Pero cuando estoy en casa impongo la diversidad. Aunque ahora reflexionando y escuchando me doy cuenta que impongo mi diversidad, o sea, lo que yo creo y tal, no pongo la propia diversidad en mano. Es que no sabemos, no nos han educado, y aunque lo intentemos, no, es imposible. Estamos, además, no es que nos hayan educado, es que ha sido al contrario. Nos han educado en la discriminación, que no es lo mismo. Una de las reivindicaciones del feminismo actualmente de la cuarta ola es también las mujeres migrantes. Vamos a hablar una mujer musulmana, una alumna. Se le puede hablar de su cultura, de la aceptación por una persona migrante, pero no por mujer migrante y de su realidad. Hablan en generalizando de la cultura, pero no de la mujer migrante y lo que pasa, porque es un valor añadido, es una doble discriminación. ¿Y qué hay de la mujer invisibilizada, silenciada, y que además es la que carga con los niños, es la que carga con lo que hemos dicho de la conciliación? Es que no son dobles ni triples, es que vamos sumando y sumando y sumando, y eso no se habla. Yo creo que no, que realmente no se habla de la opresión que sufren las mujeres migradas. Creo que, realmente, si miramos las competencias transversales dentro del currículum en los institutos, no hay un apartado específico, sino que por una parte a lo mejor se habla de igualdad de género y por otras sobre la migración, etcétera, pero no se combinan ambas. Entonces pasa lo que estábamos hablando, que hay un feminismo blanco, occidental y europeo. Y por otra parte está la migración. Ahora es verdad que se está empezando a tener en cuenta mucho más el papel de las mujeres también inmigrantes, y yo creo que un problema sobre todo es la educación que se tiene hacia la cultura de otros países y el valor que tenemos las mujeres en otros países. O sea, yo, por ejemplo, como mujer musulmana y extranjera, me encuentro constantemente con preguntas de por qué no llevo el velo, si puedo ir con las mangas cortas. O sea, aparte de que la gente se cree que no tenga esa capacidad de elegir, ¿no?, de pensar, está ese desconocimiento de la cultura, ¿no?, de que si por ser mujer musulmana o marroquí incluso, que puedo ser marroquí no ser musulmana, se da por hecho unas cosas, y aparte el nivel de la mujer es como muchísimo más inferior. Y esto me pasa a mí como musulmana, y muchas veces como mujeres latinas he escuchado muchas preguntas que denotan ese desconocimiento, ¿no?, y como esa poca capacidad de raciocinio que yo creo que se tiene en esta sociedad europea muy arraigada. Creo que también muchos tenemos a lo mejor alguien en un círculo cercano que es migrante de otro sitio, y luego hacer una pregunta desde el yo pienso, yo creo, tú qué opinas, me enseñas, no como pero si esto es así, ¿por qué haces tú esto? Y el dar por hecho que los conocimientos que uno tiene sin previamente haberlo buscado, preguntado o informado bien, se da por hecho que esa opinión, influenciada por medios de comunicación, en nuestro hogar, escuela, son los correctos. Es la forma sobre todo en la que se preguntan las cosas. Sí. Y a veces pues de la curiosidad te digo, perdona que te pregunte esto, te lo quiero preguntar con ganas porque tengo esa curiosidad, quiero descubrir eso, o por qué es así, aquí no. Y pues esa gente puede llegar a malentender. A mí me pasa de decir, de estar preguntando así cosas de curiosidad y hacerles sentir mal y decir, tampoco ha sido mi intención, ¿sabes? Es decir, y también yo quedarme con decir, joder, acaban de malentender el de este porque no me ha sabido explicar, ¿sabes? Yo creo que incluso a veces es la predisposición, lo que decía, por conocer algo. A veces es más fácil preguntar al de al lado que mostrar un interés en saber algo si realmente interesa. Igual que los que cuando migramos aquí, incluso desde nuestro país natal, hemos hecho ese esfuerzo por conocer, por leer, por saber.
muchas veces, si realmente interesa lo que es la cultura árabe, la religión latinoamericana, etcétera, etcétera, hacer como ese esfuerzo por conocer primeramente. En mi caso personal, yo creo que el saber hacer la pregunta, digamos, de una manera adecuada, pasa también por un aprendizaje personal. Porque cuando yo aprendí a hacer bien una pregunta de este tipo, cuando yo estuve en el otro lugar, cuando yo llegué acá y me empezaron a hacer preguntas, yo decía, pero ¿por qué me preguntan así? ¿Por qué me dicen las cosas así? Si está claro, yo soy diferente, vengo de otra cultura, vengo con otro idioma, con otra cosa. Entonces, a partir de ahí, es que yo también, y ver que aquí tenía más diversidad y que podía aprender de muchas otras cosas que en Argentina no había aprendido, no había escuchado, no sabía que existían, y cuando llegué aquí vi que había todo un crisol de razas y de culturas, y dije, ay, esta es mi oportunidad de aprender y conocer y saber de algo que no sabía. Entonces, ahí es cuando yo ahora también creo que al momento de hacer una pregunta la puedo formular desde mi ignorancia, pero también con el respeto, porque quiero que a mí también cuando me pregunten lo hagan de esa manera. ¿Habéis tenido algún comportamiento o microcomportamiento machista, racista o homófobo? ¿Y cómo habéis hecho para transformarlo? Yo personalmente me he dado cuenta que, fíjate, que pensaba que esto de la xenofobia y el racismo estaba más que erradicado, y ha sido difícil porque yo desde los 4 o 5 años iba ya a un colegio de monjas. Creo que fue en sexto de primaria que vi a la primera persona negra en clase, en un centro educativo, y era aquello, wow, te lo juro. Hace poco me he dado cuenta que tenía unas expresiones que, analizándolo, dije, pero ostras, esto es racista totalmente, ¿no? Esto es, por ejemplo, no, es que esto que se dice, lo escuchaba también, es humor negro, estereotipar, ¿no? Algo malo relacionado con el tema de, por el color de la piel, o por etnia, o por raza. Pero claro, tú puedes desconstruir un argumento que tú piensas, pero cuando a veces es una expresión que no te das cuenta y lo dices como, ay, madre mía, oh, Dios mío, o algo así, no te das cuenta, y llevo 31 años diciendo esto, ¿no? El lenguaje es tan importante y no nos damos cuenta de lo que tenemos inculcado dentro, y lo tenemos a veces tan arraigado, bueno, de joven, ¿no? Más adolescente, de decir qué guarra, ¿no? O qué puta. Y tenerlo tan normalizado, ¿no? He tenido muchos o trabajo como una negra. También me he dado cuenta que lo soltaba demasiado. Pero a veces es muy difícil, tanto con cambiar ese lenguaje. Escuchar en la gente que me chirriara, ¿no? Y luego decir, pero si yo también lo digo. O sea, ha sido mucho trabajo también personal de intentar escuchar lo que la gente decía y no me gustaba, y decir, a lo mejor yo también lo estoy haciendo, porque es que si esta gente que se ha criado en la misma sociedad que yo lo hace, ¿por qué no voy a hacerlo yo? ¿No? El poder del cambio está en uno mismo y en querer cambiarlo. Y poco a poco también ir dando un poco de ejemplo en tu círculo, y quien quiera lo escuchará, porque incluso yo lo he aprendido de amigas o amigos que me han dicho, que no digas esto, que queda feo. Pero sobre todo un trabajo muy personal y decir, quiero cambiar esto. Porque si es algo que yo defiendo, si no lo empiezo a hacer yo, no va a cambiar. ¿Creéis vosotros que la mujer migrada se siente en plan como apoyada también en la lucha social que tenemos entre hombres y mujeres? Yo creo que si hoy en día se está reforzando mucho un feminismo interseccional y plural, es porque no, claramente que no. Experiencias de amigas mías, como muy amigas mías, que estamos trabajando en una campaña ahora de larga duración. En el discurso del año pasado tuvo que pelearse con un movimiento social de aquí local y este año ha habido unas agresiones bastante duras, ¿no? Casi al final con el manifiesto, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres trans aquí? ¿Qué hacen las mujeres negras aquí? ¿Qué hacen las mujeres lesbianas aquí? ¿Qué tienen su día? Siento que no ha salido siempre a la luz. Siento que no ha estado siempre luchando con eso. Y que hemos tenido que nosotros también decir que están ahí, que también están en nuestro favor, que también quieren nuestra ayuda igual que ellas a nosotros. Hablando de inmigración y estas cosas, ¿ustedes creen que se habla de inmigrantes de primera o inmigrantes de segunda, dependiendo del país en el que los inmigrantes vienen? Que evidentemente sí, que hay inmigrantes de primera y de segunda, bueno, ya lo hemos hablado, pero por poner el ejemplo típico de los ucranianos, porque había guerra en Siria hasta hace nada y a todo el mundo le ha dado igual,
y había guerra en Libia hasta hace nada y no es que les haya dado igual, es que la hemos hecho nosotros, y había guerra en Irak y lo mismo, nos quedaba igual, es que la habíamos hecho nosotros, y lo mismo de Afganistán, etcétera, en Yugoslavia y en otras partes, y siempre nos dio igual, hasta ahora que parece ser que como le viene bien a los intereses de la OTAN y son blancos y con ojos azules, pues parecen más guays que los demás. Sí que creo que hay una discriminación hacia lo que hablaba antes, según en qué parte geográfica te encuentres. Solo tenemos que ver el medio de transporte en el que llegan. Hablamos de menas, ¿no? De personas subsaharianas, del norte de África, etcétera, etcétera, que si no es por patera o de forma ilegal no se les permite o no se les da asilo frente a problemáticas políticas que está habiendo, y en el caso de que cuando son blancos y europeos, entonces sí, se les da un billete de avión, una casa, y no entiendo esa diferencia. ¿Por qué? Cuando nos interesa sí que son inmigrantes y vamos a ayudarles y pobrecitos, y cuando son de otro color o otra ideología no nos interesa y son migrantes y vienen a robarnos el trabajo, etcétera, etcétera. Más que por blancos con los ojos azules, también es por el tema de ser aliados de la OTAN, muy importante, porque cuando fue la guerra en Yugoslavia eran blancos de ojos azules, pero eran enemigos de la OTAN. Ellos nos la peló. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo tengo amigos que ni saben lo que es la OTAN. Que se mueran. Pero me entiendes, que se mueran. Tengo amigos que ni saben lo que es la OTAN, que es que ven muy bien que venga un blanco y ven fatal que venga un marroquí, ¿me entiendes? Y no saben ni lo que es la OTAN, ni qué país pertenecen, ni nada. Yo creo que no hay que irse muy lejos. Aquí en España mismo podemos ver cómo las pateras no se cogen, cómo los barcos cómo los barcos los rechazan, cómo podemos ver los campos de concentración, que son eso, prisiones en mal estado, inhumanos, inhabilitables, en condiciones de tercera y de cuarta. ¿Cómo creéis que tendríamos que coger el papel del feminismo para poder tratar problemas como la xenofobia o el racismo? Creo que ahora que se ha venido trabajando el movimiento feminista y que hemos ido alzando la voz, hay que unificarnos y entonces desde el movimiento feminista dar este ejemplo de unión como sociedad para erradicar los racismos y las fobias hacia personas, ¿no? Creo que tenemos la oportunidad de ser el ejemplo para unificar a los seres. Porque en los trabajos de construcción o de agricultura, de cuidado de mayores o de limpieza en las casas privadas, siempre suele ser gente que es migrante y muchas veces mujeres. Yo creo que también es que se aprovechan sobre todo de la necesidad, ¿no? Se aprovechan de dar salarios bajos porque así, bueno, la persona migrante viene con a lo mejor con una necesidad económica y les dan pues el trabajo que, como se suele decir, nadie quiere. Por ejemplo, en la pandemia, cuando se cerró, no podían venir personas jornaleros, ¿no? Que venían a hacer las jornadas del norte de África, y se cerraron. Y entonces no había personas pues para recoger las uvas, las frutas en los campos. Hubo una llamada colectiva al personal español para que vinieran a trabajar, porque no tenían personas que vinieran a recoger los frutos en el huerto, etcétera, etcétera. Y claro, luego dicen que venimos a quitar el trabajo. Entonces me encuentro como esa disyuntiva de en qué quedamos, ¿no? Bueno, es aprovecharse de la necesidad y encima echar la culpa a las personas que además, las personas inmigrantes, son gran sustento del sueldo español. Yo pienso que es porque el sistema capitalista lo quiere así montado, porque es como le conviene a Europa, porque siguen siendo unos flipados y se creen mejores que el resto, y es como la esclavitud en plan siglo XXI, que se siguen llevando ellos todo el capital y no quieren darle al resto, o sea que les conviene que África siga siendo pobre, que América siga siendo menos rica que Europa, y etcétera, etcétera, y así, para que ellos puedan seguir teniendo un nivel de vida mejor, para que el dólar valga más que el resto de las monedas y ese tipo de cosas. Y todo viene de la educación capitalista. La mayor economía mundial son las personas migrantes. La migración en sí es la mayor economía, es cómo se mueve el dinero y es cómo fluye. ¿Cuál es el problema? Que es imposible que fluya cuando tenemos como fábrica, ¿sabes?, de bajo coste, todos los países, bueno, se llaman tercermundistas, y que realmente son todos los que te dan esa materia prima. ¿Por qué creéis que en nuestra vida diaria nos cuesta tanto ponernos en el lugar de personas con más desventajas? Por ejemplo, con inmigrantes, personas venidas de fuera, mujeres o personas con situaciones más desventajosas. Pues el que no ha migrado no sabe lo que es migrar.
Como el que no han sido machista con ella, pues no sabrá lo que es ser machista. Y a la gente le falta el empatizar, o sea, no llegan ni a ese punto. Recalcaría de qué tipo de inmigrante estamos hablando, de adinerados o no adinerados, porque, por ejemplo, en los colegios privados, colegios privados, no decir nombres, la mayoría son ingleses, alemanes o asiáticos, y ahí sí que encontramos un tipo de colectivo. Luego nos vamos a los públicos y es verdad que hay una mucha mayor multiculturalidad. Luego, por ejemplo, nos vamos a zonas de Palma a lo mejor mucho más adineradas y también nos encontramos mucho migrante, pero a lo mejor más occidental. Y ya no occidental, adinerado, porque al final lo importante es que traiga dinero. Y luego a lo mejor nos vamos, pues, Songolé, por así decirlo, y nos encontramos otro tipo de inmigrante. Entonces, depende del tipo de inmigrante y del dinero que aporte. Sí, nos han enseñado a empatizar, pero a lo mejor nos han enseñado a empatizar solo con las otras emociones, en plan, no nos han enseñado a empatizar en acciones o en momentos que otra persona ha vivido, o como ha dicho, si no lo vives no lo entiendes. A veces no tiene por qué, yo creo. Por ejemplo, yo he tenido ahora sus años, yo qué sé, una amiga decirme, hey, que estoy aquí, que justamente estoy embarazada y no quiero tenerlo, no sé cómo decírselo a los padres. Yo tampoco me encuentro en esa situación y decir, joder, pues bueno, yo te acompaño, así no estarás sola y lo vamos a afrontar, quieras o no, en plan, ayudarla aún sin entenderlo. No quiero vivir esa historia, pero quiero ayudarte a superar esa historia. Creo que se llama a día de hoy el síndrome del Salvador Blanco, ¿no? El querer ayudar, pero a veces porque son menos, porque pensamos que son menos, porque creemos que necesitan, porque como no pueden comer 5 veces al día, como no pueden irse una vez al año de viaje, lo están pasando mal. Muchas veces tenemos que dejar también que esas propias personas se empoderen y que ellos mismos sean partícipes de esa búsqueda de la solución. Muchas veces tenemos que saber qué necesitan o incluso esperar a que nos lo pidan para luego hacer algo. No ir y hacer realmente porque nuestro juicio y nuestra sociedad nos ha hecho creer que nuestra forma de vivir y pensar es la correcta y la justa. Y entonces intentar imponérselo al resto de la sociedad. Yo creo que hay algunos espacios en los que los inmigrantes todavía no tienen mucha participación. Por ejemplo, trabajar en un casal de barrio, no está muy incorporada la figura de un inmigrante. Y si está incorporada, porque he estado participando yo en algunas actividades, está incorporada, pero a propósito, para que se note que hay una integración, una interculturalidad, pero como dicen acá, es para la foto y no realmente por un sentimiento o porque realmente la gente esté abierta a la diversidad y a recibirnos. Que ellos vengan, participen, muestren, hagan su actuación, muestren un poco y ya está. Pero el resto de la gente que está en ese momento organizando y que estamos en el acto, no están con esta curiosidad de saber de por qué viene, por qué el baile, por qué la comida, por qué esto, por qué aquello, sino que hagan la actuación, ya están terminados, la foto y se acabó la intervención. Entonces hasta aquí llegó lo de integración. Y entonces siento como que no estoy, o sea, no soy visible dentro de ese grupo. Encontramos personas negras que en Barcelona, por ejemplo, no dejan entrar en las discotecas gays. O sea, es gay, pero por ser negro no los dejan entrar. Supongo que habrá mucho más casos, si hay aquí, habrá mucho más, y más en una capital tan diversa, porque yo misma he podido ver cosas que en otros sitios no vería, ¿no? Pero esto es justo al gran núcleo de población que hay. Te quiere decir que entonces, ¿qué pasará más en la España más profunda? Es que el propio Estado ya en sí, ¿no? El propio Estado ya utiliza a las personas migrantes como un negocio, ¿no? El tema de la nacionalidad, el tema de las personas transmigrantes no tienen derecho alguno, o sea, ya hay una discriminación institucional. Si ya empieza por aquí, ¿cómo no va a seguir todo lo demás? Y más en espacios ya privados, donde se trabaja con jóvenes. No recuerdo haber trabajado nunca con una persona migrada, o sea, racializada en sí. Ya ni migrada, o sea, ni racializada. Me llama mucho la atención que si desde el sector educativo segregan a los inmigrantes de los de aquí y hay grupos de personas, pues tristemente no me sorprende que a nivel social los grupos de activistas de cualquier tema
pues no incluyan esta parte migrante, porque hay una segregación que te la enseñan desde chiquito. Sí me llama la atención que si desde aquí mismo, en la educación primaria o básica, se separan los grupos, pues creces creyendo que eso es normal y que así tienes que seguir haciéndolo. Y por eso mismo creo yo que la gente activista de estos grupos de ecología o de derechos humanos o qué sé yo, siguen con estas costumbres. Justamente lo que se decían de todos los sectores, movimientos que no se incluye, yo creo que va un poco por ahí. Nosotros justamente, es lo que digo, no lo entiendo porque nosotros es algo que además que cuanto más mejor, ¿no? Porque puede decir, mira qué pedazo de diversidad tenemos, ¿no? Y claro, también por nuestro trabajo, el asilo político, las personas transmigradas, aquí en España para los papeles que tienen que nacionalizarse. Había una chica en el colegio que más veces fuimos, que por cierto había muchísimos inmigrantes en ese colegio, era un pueblo, y esa chica llevaba el burka y era musulmana, pero ella hablaba solo en mallorquín, y de hecho en ningún colegio he escuchado tanto mallorquín como en ese pueblo. Y eran muchos hijos de migrantes. Claro, la integración también tiene que ser de los dos lados, en el sentido de tampoco pidas una cosa si no vas a dar la otra, sin perder la esencia, mezclando la diversidad. No creo que yo como persona migrada afecte negativamente a la identidad cultural que hay aquí en la isla, sino que por un lado, yo siento que estoy acá y que yo personalmente me estoy enriqueciendo, porque estoy aprendiendo cosas nuevas, tengo nuevas experiencias, conozco otra forma de vida, otra idiosincrasia. Además, el estar aquí en la isla, que también no solamente me permite interactuar con gente de aquí de Mallorca, sino de otros lugares del mundo. Entonces, siento la riqueza que yo estoy adquiriendo y además siento que yo tampoco pierdo mi identidad, que mantengo mis raíces dentro de lo que puedo y que no voy a afectar negativamente, ni es mi propósito modificar la cultura, sino aportar todo lo que yo traigo, todo lo que yo soy y enriquecerme de todo lo que aquí encuentro. Mi madre va a Marruecos y les cocina paella, ¿sabes? ¡Qué bonito! Sí. Muerte de amor, muerte de amor. En este caso, mi madre, que vino migrante, aprendió, se incluyó, ¿no? La acogieron a ella también, que sí, yo creo que sí, que nos ayuda a enriquecernos y de hecho incluso distribuirlo por el resto del mundo, y a la vez que nosotros enriquecer, la cultura española nos enriquece a los migrantes y nosotros lo trasladamos al resto del mundo. Creo que la gente, mientras esté abierta o estemos abiertas a nuevas personas y a nuevas culturas, nos vamos a enriquecer y vamos a dotarnos de nuevas tradiciones, de nuevas costumbres. Al final del día mantenemos lo nuestro, pero lo cambiamos a también las costumbres de aquí.